Bélgica, década de 1980. Un país moderno en el corazón de Europa, pero tras su fachada, dos pesadillas se estaban gestando. La primera, la de un hombre que se convertiría en un monstruo, y la segunda, la de un sistema que al romperse le abriría la puerta. Esta es la historia de cómo Marc Dutroux se formó y, más importante, la historia de cómo todo un Estado se lo permitió. Esta es la serie en la que vamos a desgranar el caso Dutroux, desde los documentos oficiales y el dossier X, que tienes en la descripción. Dale a like y suscríbete para no perderte nada. Ahora, comenzamos. Los orígenes. Semillas en veneno. Marc Dutroux nació en 1956. De joven trabajó como electricista y se casó con Françoise Dubois, con quien tuvo 2 hijos. Pero la fachada de normalidad era frágil. François lo acusó de violencia doméstica e infidelidades constantes. Logró divorciarse y escapar de su órbita. Pronto otra mujer ocupó su lugar, Michelle Martin. Se casaron en 1989, pero su relación venía de años. Martin no sería solo su esposa, sería su primera y más leal cómplice. Mientras tanto, la carrera criminal de Dutroux escalaba. De pequeños robos de chatarra pasó a estafas y a tráfico de drogas. Pero su obsesión más alarmante era otra. Frecuentaba pistas de hielo para acosar y rozarse con jovencitas menores de edad. La semilla de su perversión estaba plantada y pronto crecería. Los primeros crímenes. El ensayo del horror. A mediados de los 80, Dutroux decidió dejar de observar y empezar a actuar. Su justificación para Michelle era perversa. Culpó a su matrimonio de que las mujeres lo rechazaran y sin ningún pudor le dijo que si no podía tenerlas de forma natural, las tomaría por la fuerza. Reclutó a Jean Van Peteghem, un amigo al que describió como tonto y en la ruina, el peón perfecto. Entre 1985 y 1986, el trío llevó a cabo una escalada de secuestros que eran ensayos para su futura crueldad. Sylvie D., 11 años, secuestrada camino de casa, violada repetidamente por Dutroux, fotografiada después del abuso. La dejaron en un hospital. Elizabeth G., 15 años, secuestrada yendo en bicicleta al colegio a las 7:30 de la mañana, grabada en vídeo mientras era violada. Sus captores le dieron 500 francos para el médico antes de liberarla. Catherine B., 18 años, secuestrada y violada a punta de cuchillo. Uno de los hombres le dijo durante la agresión: «No te cases, porque esto es lo que se siente cuando estás casada». Le dieron caramelos y una manzana antes de soltarla. Un patrón de violencia, documentación y una cruel falsa amabilidad que mostraba que no buscaban matar. Aún. Su captura no fue obra de una brillante investigación, sino de la incompetencia de su cómplice, Van Peteghem. Habló demasiado delante de las víctimas, que dieron detalles clave a la policía. En 1989 fueron condenados. Dutroux recibió 13 años de prisión. Pero esta captura no fue un triunfo de la justicia, sino un fracaso del sistema. Era la primera vez, pero no la última, en la que la incompetencia de un cómplice era más efectiva que la eficacia de la policía. La Universidad del Crimen, la prisión y un asesinato.
La prisión no fue una rehabilitación para Dutroux, fue una universidad del crimen. Allí coincidió con personajes como Henry Eloy, un hombre con un perturbador interés. Allí, lejos de ser controlado, aprendió a manipular a médicos y trabajadores sociales, una habilidad que luego perfeccionaría. Pero su mente maquiavélica ya trabajaba en silenciar el pasado. Desde dentro le confesó a otro recluso que quería matar a Jim Van Peteghem. No le perdonaba haberse rajado ante la policía. La prima de Van Peteghem declaró que su primo recibió constantes amenazas de muerte de otros reclusos. Si no vuelves con la banda, te arrancaremos la piel. Cuando salgas, no te quedarás mucho tiempo vivo. Jim Van Peteghem salió de prisión a principios del 1991. El 27 de agosto de ese mismo año sufrió un terrible accidente con un ciclomotor en Lieja, del que no sobrevivió. Solo 3 días antes, Marc Dutroux había disfrutado de un permiso penitenciario. Estuvo en la calle justo antes de la muerte de su antiguo cómplice. Años después, Michel Martin confirmaría la culpabilidad de su marido. Cuando Marc se enteró de que Jim Van Peteghem había muerto, estaba contento. Me dijo que si hubiera sabido que iba a confesar, lo habría eliminado. El mensaje estaba claro: la traición al clan Dutroux se pagaba con la muerte. Antes de continuar, ¿qué te parece este inicio de la historia? Déjame un comentario. Y si te está gustando, dale a like para que este vídeo llegue a más personas. La liberación. El monstruo armado por el Estado. A pesar de los informes psiquiátricos que lo señalaban como extremadamente peligroso, el ministro de Justicia, Melchior Bachelet, firmó su libertad anticipada. La comisión Dutroux fue concluyente. La decisión se tomó siguiendo una práctica que ignoraba los informes negativos previstos por la ley. El Estado no solo lo soltaba, lo hacía ignorando por completo el consejo de sus propios expertos. Marc Dutroux salió de prisión en abril de 1992, tras cumplir solo 3 años. Su salida no fue un reinicio, sino una promoción. La sociedad belga, sin saberlo, empezó a financiar sus crímenes. Dutroux no solo engañó al sistema, lo puso a su servicio. Había simulado una enfermedad mental en prisión que le granjeó una pensión de incapacidad. Con ese dinero, un ingreso estable, compró 4 propiedades. Propiedades que pronto se convertirían en las jaulas de sus víctimas. También consiguió que le recetaran fuertes sedantes como Rohypnol, no para él, eran para silenciar a sus futuras víctimas. El mismo informe de la comisión señalaría con horror que estas mismas drogas parecen haber sido utilizadas posteriormente para envenenamientos y secuestros. Su médico le estaba proporcionando, sin saberlo, el kit de herramientas para sus futuros crímenes. El control sobre él era una farsa. Su seguimiento fue calificado por la comisión como el estereotipado, rutinario y pasivo. Su trabajadora social solo lo veía en su oficina. El servicio de vigilancia que había sobre él se interrumpió 1 año entero por razones organizativas. Su psiquiatra, el Dr. Dumont, nunca informó a nadie de su evolución o involución. Dutroux tenía vía libre. La financiación del horror, dinero y sangre. Y aquí es donde su crimen se transformó. Dejó de ser un lobo solitario para construir un clan. Reclutó a Michel Lelièvre,
Un joven violento y con graves problemas económicos, perfecto para hacer los trabajos sucios. Reactivó su contacto con Michel Nihoul, un abogado y hombre de negocios de Bruselas con un pasado turbio. Nihoul no era un simple conocido, era el cerebro financiero. El hombre que, a través de empresas fantasmas, se encargaba de mover el dinero y ocultar las propiedades del clan. También usó a contactos como Michel de Acosta para tender puentes con Europa del Este. La policía encontró diccionarios de checo-alemán y correspondencia con contactos en Eslovaquia. La agenda de Michel Martin, además de abogados, estaba llena de números de embajadas. La prueba definitiva de su complicidad, en agosto de 1994, Michel Martin transfirió 60.000 francos belgas a una cuenta en Topolcani, Eslovaquia, a nombre de su propio hijo. Este dato prueba la dimensión internacional y financiera del clan desde muy pronto. Ella era el cerebro administrativo. La pregunta es, ¿cómo se financiaba toda esta operación? Dutroux recibía una compensación por invalidez, pero era ridícula comparada con su ritmo de vida. Un análisis de sus cuentas bancarias reveló depósitos masivos en efectivo imposibles de explicar. Y lo más escalofriante era su macabra coincidencia. Veamos. Febrero de 1994, 50.000 francos en la cuenta de Michel Martin. Poco después desaparecen Kim y Ken Heirman. Septiembre de 1995, 380.000 francos justo tras el secuestro de Anne y Evge. Noviembre de 1995, 142.000 francos mientras construía la celda secreta. Mayo-junio de 1996, 130.000 francos tras el secuestro de Sabine Dardenne. Dutroux alegó que era dinero de la venta de chatarra y estafas de seguros. Pero el patrón era demasiado claro y demasiado siniestro. ¿Estaban los crímenes financiando la operación o era la operación misma? ¿Un trabajo pagado por encargo de una red con contactos como Michel Nihoul? Las alertas ignoradas. El sistema cierra los ojos. Pero el clan no operaba en el vacío. El sistema tuvo múltiples oportunidades de detenerlo y las desaprovecharon todas. Noviembre de 1992, solo 7 meses después de salir de prisión, Dutroux fue sorprendido en una pista de patinaje de Charleroi realizando toqueteos a niñas pequeñas. La policía lo interrogó, pero no comprobó su historial. No se redactó ningún acta y la oportunidad se perdió. Octubre de 1993, la oportunidad de oro. Un informante se acercó a la gendarmería. Su información era específica y terrorífica. Dutroux estaba haciendo obras en su sótano para alojar niños que esperaban ser enviados al extranjero. Se ofreció a señalar las casas. El gendarme que recibió la información nunca levantó un acta oficial. Alegó que era para proteger al informante. Sin papel no había investigación formal. 8 de noviembre de 1993. Los gendarmes registraron la casa de Marchien Aupont y encontraron exactamente lo que el informante dijo. Presencia de una zanja que pasaba bajo la cocina y desembocaba en una cueva. Medía unos 60 centímetros de ancho y más de 1 metro de profundidad. Dutroux dijo que solo estaba arreglando humedades. Y se lo creyeron. El comandante de la gendarmería de Charleroi dijo que la explicación era perfectamente plausible. Claro, encontraron la evidencia de sus cárceles privadas y decidieron no verla.
En ese mismo registro encontraron 3 radiotransmisores sintonizados en frecuencias de la policía y una carabina calibre 22 sin registrar. Pero nada de eso importó. El expediente se archivó. La cárcel privada. Para 1995 estaba todo listo. El clan estaba formado, la financiación asegurada, las casas compradas, solo faltaba el escenario perfecto. Y en noviembre de ese año, Dutroux dio el paso final. Compró una excavadora. No era para un trabajo, era para una obra en el sótano de su casa en Marcinelle. Lejos de las miradas de todos, comenzó a cavar, a construir, a acondicionar un espacio secreto bajo el suelo de cemento, una celda oculta tras un muro deslizante, una mazmorra de apenas 2,3 metros de largo, menos de 1 metro y 1,5 de alto. Un espacio tan reducido que obligaba a sus víctimas a vivir encogidas como si fueran objetos. Lo que la policía no sabía era que ya lo habían sabido. En 1993, un informante les había advertido exactamente de eso, que Dutroux construía cárceles para niños en sus sótanos. Incluso registraron la casa y vieron la zanja con sus propios ojos. Pero creyeron a Mark Dutroux cuando dijo que eran obras por humedades. Archivaron el informe y lo olvidaron. Ahora, 2 años después, el monstruo impune retomaba la obra que el sistema había decidido ignorar. La pesadilla no solo estaba a punto de comenzar. El sistema, con su negligencia, le había dado luz verde. Y esto es solo el principio. Si quieres seguir este viaje y conocer el horror de este caso, suscríbete y no te pierdas el próximo episodio. Aquí, en Dossier 33, vamos a contar la verdad.